Y ahora van a tener ustedes el placer de escuchar a don Manuel Ángel de la Cal, que es un médico especialista en medicina de familia del Hospital Cruz Roja, pero también es un médico de emergencias y para mí tiene una especial connotación porque es un miembro de la Junta Directiva de SEMES Andalucía. Entonces, bueno, pues yo les puedo garantizar que es un magnífico profesional en todas las facetas que toca y un trabajador incansable. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias a ti, Amparo, por la presentación. Pero vaya, es más fruto de la amistad que tenemos que de la realidad. Bueno, y muchas gracias a todos vosotros por venir, que creo que hay que considerarlo. Y a las instituciones que nos han ayudado, al Hospital Cruz Roja, a la universidad, a la doctora Muñoz Noelia, que es amiga, compañera y un poco más, por tantos enfermos y pacientes graves que tratamos en el hospital y que afortunadamente salen para adelante, sobre todo con la ayuda del doctor Suárez y de todo el equipo que componemos aquello. Muchas gracias a todos, en primer lugar. Y bueno, pues yo venía, Noelia me propuso hablar del infarto fuera del hospital, porque además de estar en el Hospital Cruz Roja, trabajo en el servicio del 061 de Córdoba y quería mostraros un poco qué podemos hacer los familiares o incluso los médicos, cuando estamos fuera de nuestro ámbito, de nuestro contexto sanitario, en esa burbuja que nos protege un poco con muchos medios, con muchos compañeros. A veces te encuentras solo con las manos y incluso familiares que ya pierdes un poco la objetividad del profesional. Pues vengo a enseñar un poquito esto, en qué podemos ayudar y en qué consiste realmente un infarto cuando está en la calle, está en el domicilio o en un bar, en el cine, en una boda, en múltiples situaciones. Lo primero de todo es que cuando se oye hablar del infarto, hasta que no has tenido uno, algunos que tenéis esa mala experiencia, pues parece que esto no va con nosotros, con las enfermedades, como el accidente de tráfico que acaba en una silla de ruedas, etcétera, etcétera, las múltiples situaciones que vivimos. Pues, pero la realidad es otra, Y para eso os quiero poner un caso de hace muy poco, que es un caso real. Esto es un matrimonio, porque está desayunando en su casa por la mañana, este paciente lo atendí yo, y bueno, la señora se levanta de la mesa durante el desayuno y de pronto nota que el marido se queja y va hacia donde estaba él a intentar preguntar lo que pasa. El hombre cuando llego me dice, era como si me faltase la vida, y la mujer hablaba de que vi a mi marido muy blanco, con la mano en el pecho, que estaba sudando y apenas me contestaba. En apenas me contestaba, recordad lo que después os quiero hacer una puntualización cuando estemos delante de un paciente que supuestamente tenga alguna cosa grave, alguna patología, veréis lo importante que es esto. En esto lo podemos ayudar, Apenas me contestaba. Yo no paraba de preguntarle qué te pasa, la angustia propia de la situación, de la incertidumbre, le veo la cara muy rara, esa sensación de gravedad, de muerte inminente. Pero el problema era que no sabía qué hacer, estaba muy nerviosa, sabía que tenía que llamar, pedir ayuda, pero no terminaba, A veces es muy difícil coger el teléfono, llamar, etcétera, etcétera. Cuando llamas por teléfono, ¿qué ocurre? Pues cuando llamas por teléfono, la llamada entra en una sala que se llama de coordinación de urgencias. ¿Bien? Actualmente en Andalucía hay dos tipos de teléfonos de emergencias, uno es el 112 y otro es el 061. El 112 son emergencias en general, cualquier tipo de emergencia se puede llamar y se debe llamar al 112 y ellos gestionan la llamada. Gestionan la policía, bomberos, protección civil, cualquier tipo de incidencia, los tráficos. Pero si la llamada es sanitaria, por ejemplo, una sospecha de infarto, lo ideal, lo más rápido es llamar al 061, porque si llamas al 112, que hacen una labor magnífica, pero te vuelven a derivar al 061, ¿bien? Y hay un tiempo de espera de entre una llamada y otra que angustia mucho a la persona, ¿bien? Y te vuelven a preguntar cosas. Cuando llamas al 061, esta llamada entra en una sala con múltiples
múltiples ordenadores, gente con teléfono, diferentes categorías profesionales, y dependiendo de la forma que entra la llamada, no es lo mismo, quiero hacer una consulta para preguntar las gotas que le doy al niño porque tiene fiebre, o decir que hay un accidente de tráfico, o que una persona se ha caído de un andamio, ¿bien? No es lo mismo. Dependiendo de cómo empiece esa llamada, pues se le da un tratamiento, una priorización u otra, ¿bien? Las llamadas pasan por el médico que hay en la sala, puede haber hasta 3 médicos, dependiendo de la sala y de la provincia, y el médico siempre escucha, ¿vale? Entonces empieza una serie de preguntas que entendemos que esas preguntas al inicio pues puedan parecer una pérdida de tiempo, pero lo que se está intentando es gestionar los recursos. Los recursos no son ilimitados, bien, son limitados. En Córdoba, en concreto, hay 2 UBI móviles del 061 de día, una de noche, y 2 ambulancias de urgencia, son los dispositivos de cuidados críticos y urgencia, que están localizados en la zona de las Zetas, como vulgarmente se llama aquí en Córdoba, ¿no? En la zona del Arroyo El Moro y en el sector sur. Y 4 ambulancias de día y 3 ambulancias de noche, son las que van solo con conductor. Entonces, esos recursos, y se atienden miles de llamadas, las llamadas que se atienden, la actividad que hay en una sala de coordinación es totalmente completa durante todo el día, no hay prácticamente ningún descanso, y hay que gestionar las llamadas, valorar el tipo de llamada, la gravedad de la llamada y los recursos que tenemos. Entonces, para esto se necesita hacer una serie de preguntas, es inevitable. Las preguntas prácticamente son casi siempre las mismas, pero se enfocan en función del inicio de la llamada. ¿Qué es el inicio? Pues cuando descuelga la llamada te van a preguntar ¿qué ocurre? Y la persona que llama pues dice mi padre se encuentra mal, le duele el pecho, o estoy solo y me estoy ahogando, o en fin, lo que sea, ¿no? En función de eso, pues la persona que recibe la llamada abre un programa informático que pone ahogo, dolor en el pecho, posible ictus, y le salen unas preguntas que están desde hace años más que trabajadas, estudiadas, validadas y con un montón de estudios. ¿Para qué? Pues para rentabilizar el tiempo. En urgencias, la variable fundamental es el tiempo. Tenemos que jugar con el tiempo. ¿Y qué es lo que te preguntan? Pues primero se identifica a la persona, ¿no? Para que eso genere una empatía, una especie de tranquilidad. Pues mira, me habla un tal Antonio, bien, ya no me habla una maquinita, ¿no? Eso es muy importante hoy día, que estamos un poco saturados de tanta maquinita. Después te preguntan la dirección y el teléfono. Muchas veces queremos venir pronto, pero no se dice la dirección. Entonces, ¿dónde voy? ¿Bien? Pero es normal, la situación es angustiosa y no. Pero para eso estamos allí nosotros, ¿no? Está el centro de coordinación para intentar coger la información necesaria en el menor tiempo posible. La edad es muy importante, no es lo mismo ir a una urgencia de un niño de 3 años que una persona de 95 años, no es lo mismo. Son diferentes situaciones. Además, cuando va el médico a atender uno de estos pacientes, ahora os enseñaré una UBI móvil por dentro, llevamos material específico para lo que nos han dicho y para la edad de la persona. Todo esto es ganar tiempo, no es perderlo. En el caso del infarto, bueno, pues ¿cómo es el dolor que tiene? Ya hemos visto, el doctor Suárez, ¿no? Cada unas características, pues no es lo mismo, para nosotros es muy importante cómo digan el dolor, porque nos orienta a una patología o a otra, o a mayor o menor gravedad. ¿Cuánto tiempo lleva? También hemos comentado antes, ¿no? Ha comentado pues, lo importante del tiempo, de la evolución. No es lo mismo un dolor de hace 5 días que de hace 20 minutos. Y esto también es muy importante. Padece del corazón, una persona que ya ha tenido previamente un infarto, una angina, esa persona se le da muchísima más prioridad porque tiene muchísimo riesgo de que le repita el evento. Y una vez con estas preguntas, pues ya sabemos más o menos qué tenemos que hacer. Y seguidamente se suelen dar unos consejos sanitarios en función de lo que nos han dicho. Y antes de que llegue el recurso que se le haya asignado, en este caso, si es una sospecha de infarto o de angina de pecho, pues se enviará al equipo de emergencia, pues si hay algún cambio, hasta que llegue el equipo de emergencias. Bien, y ahora viene la segunda parte, que es realmente donde se angustia la familia.
Cuando al equipo del 061 le dan el aviso, os puedo garantizar que la ambulancia sale en el momento. ¿Y por qué sale en el momento? Porque nosotros tenemos como objetivo desde hace 20 o 20 y tantos años que lleva el 061 en Córdoba, que el tiempo es uno de los objetivos principales. Y nosotros medimos desde que entra la llamada a la sala de coordinación hasta que el médico de la sala decide el recurso. Desde que el médico decide el recurso hasta que llama a la ambulancia. ¿Cuánto tiempo pasa? Yo digo, pues va a ir la UBI móvil. ¿Cuánto tiempo tarda desde que yo... ¿Y cómo sabemos que yo lo he decidido? Porque pico una tecla en el ordenador, en el programa, que se queda grabado. Después hago una llamada al equipo de emergencias. ¿Cuánto tardo? Desde que coge el equipo de emergencias el teléfono y dicen, vete a la calle, no sé, a Las Tendillas, ¿bien? Número tal, 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 que tienes un paciente de estas características. Desde que yo cojo el teléfono hasta que se mueve la ambulancia también se mide. Y desde que se mueve la ambulancia hasta que llegamos al domicilio también se mide. Y seguimos midiendo. Medimos cuánto tardamos en montar el paciente a la ambulancia, cuánto tardamos de llevar de la ambulancia al hospital y cuánto tardamos desde que llegamos al hospital hasta que yo digo, ya estoy otra vez libre. O sea, medimos todo el proceso. Y son objetivos, se miden y se valoran, se cuestionan y hay que hacerlo bien, vaya, porque está dentro del proceso de trabajo nuestro, es un ítem que no está al azar, ¿no? No está al azar. Pero ¿qué ocurre? Que la sensación de esperar la UBI móvil, tener un familiar que crees que se puede morir, los minutos pasan mucho, ¿no? La relatividad del tiempo aquí se acusa mucho. Pero mirad, nos dan un domicilio, imaginad que el domicilio es este, ¿eh? Nos dan una calle y ahora hay muchísimos, cada día más residenciales, y el número 4, portal 8, escalera A, quinto F, cuando llegues hay un telefonillo, la clave del telefonillo, el 335. Imaginaros todos los días, todo el día así, números, tiempo, edad, lo que le pasa al paciente, eso hay que apuntarlo, en fin, que lleva algo de tiempo. Tenemos mucha experiencia, a veces la apuntamos en el guante, vamos, o nos dicen, dime la calle, me voy ya para la calle y mientras vamos para la calle, seguimos hablando con la sala, digo, repíteme los números, el cuarto A, quinto telefonillo, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hay veces que es una zona fuera de la periferia de Córdoba, que son zonas de parcelas y son calles por letras y el polígono de fulanito o detrás de el Cibantos, ¿no? Si conocéis la carretera que va pasa el aeropuerto, el taller Cibantos ya es un clásico para nosotros. Pasa el taller Cibantos, el segundo camino a la izquierda. Pues eso no se llega pronto, ¿no? No se llega en 5 minutos, es imposible. Después tenéis la hora, depende de la hora. Pues hay situaciones de atravesar Córdoba y donde te encuentres. A veces tienes un aviso en la Fuensanta y la UBI móvil está en Reina Sofía, tienes que atravesar Córdoba. Y depende de la hora, Córdoba no es tan fácil atravesar. Córdoba ha cambiado muchísimo el tráfico. Y además tienes que mirar el plano, o sea, no te dicen una calle y la sabes automáticamente. ¿Por qué? Porque tienes que confirmar la calle. No te puedes, o sea, es preferible perder medio minuto buscando la calle en el mapa que irte donde no es. Hay calles, por ejemplo, Batalla de Lepanto y pasaje Batalla de Lepanto. Y están en extremos opuestos. Una está en el Parque Figueroa y la otra está por la zona del Zumbacón. Si te equivocas y no has entendido bien el domicilio, por lo tanto hay que darle un poquito de tiempo a la dirección, saber dónde vas, es fundamental. Una vez que llegamos al domicilio, bueno, pues en la UBI móvil ya sabemos casi todo, llevamos muchos años, hay 3 personas, uno es el médico o médica, otro es el personal de enfermería y el técnico, bien, que es el que lleva la ambulancia. Después, a la hora de ir a un domicilio, pues llevamos 2 mochilas, en una llevamos un montón de material médico, en otra llevamos material para tema de vía aérea, si hay que intubar, poner oxígeno o hacer alguna instrumentación dentro de la cavidad oral. Estas bolsas pesan, os lo garantizo. Llevamos un monitor desfibrilador que nos sirve para hacer electrocardiogramas, ver el ritmo cardíaco, tomar la tensión, ver el oxígeno que tienes en la sangre y pesa casi 14 kilos. ¿Sí? Después llevamos una botella de oxígeno, que ya sabéis que eso pesa, no hace falta ni decirlo, y un ordenador portátil con una caja muy compacta para que evita los golpes. Y todo esto pues hay que sacarlo de la ambulancia. La ambulancia está totalmente amarrado, eso no puede ir suelto porque vamos corriendo y va amarrado. Entonces, cuando llegamos al domicilio,
Esta es la entrada a la ambulancia, ¿no? Aquí está la puerta, ¿no? Por donde yo me bajo, cuando nos bajamos y entramos aquí. Os he dejado el escalón porque, mirad, muchas veces nos dicen corred, ¿vale? Mira, este escalón, cuando lo pusieron hace años, todos nos reíamos. Bien, ahora todos lo usamos para subir y bajar, porque el escalón de una ambulancia es un escalón alto, la ambulancia tiene unas ruedas grandes, y bajar y subir aquí muchísimas veces te destroza las rodillas. Los años van pasando, ¿no? Y hay que bajar con 14 o 15 kilos cargados. Entonces, tienes que llegar, darle aquí, este puntito es el botón, ¿no? El otro día, además, este verano, con las prisas corriendo, fijaos si vamos siempre corriendo, os lo puedo garantizar, aunque tengáis la sensación. Dándole al botón, el enfermero se bajó y con las prisas cerró la puerta y me pilló la mano, ¿vale? Entonces este dedo me lo machacó y me quedé allí, vaya, pillado. Ellos subieron al aviso, yo me quedé allí, en fin, curándome el dedo como pude, y subí al aviso después con el dedo así agarrado, ¿no? A ver si podía hacer algo, estaba el hombre malo. Vaya, tuvimos que pedir otro equipo porque yo no podía trabajar, pero vaya, subimos, ¿no? O sea que a veces tenemos situaciones que los accidentes laborales no son tan raros y hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, aquí tienes el monitor, estas son las mochilas que os hablo, aquí tenemos el oxígeno, ¿veis? Lo tenemos está puesto lo más accesible posible para no perder tiempo, siempre es el tiempo lo que buscamos. ¿Veis? Aquí tenéis debajo del monitor con el que hacemos los electros, el oxígeno y demás, y también podemos dar una descarga eléctrica en caso de que haya una arritmia fatal, como ha dicho antes el doctor Suárez, una arritmia maligna en los primeros minutos, horas del infarto. Y aquí debajo llevamos una nevera, que llevamos medicación que necesita frigorífico, y en Córdoba en verano hace muchísimo calor, perdón. Y aquí va el medicamento en verano que se usa para el infarto. Y en esta mochila llevamos todo lo contrario, es una mochila calientasueros. ¿Qué hace esta mochila? Pone los sueros calientes a una temperatura óptima para que en momentos de frío como este, si tienes un accidente de tráfico, sobre todo un traumatismo, ¿no? Fundamentalmente, o estás en la calle, muchas veces vamos a pacientes que están en la calle tirados durante un rato con el frío que hace, entran en hipotermia. Entonces el suero que le ponemos es caliente para evitar que la hipotermia produzca un efecto negativo en el organismo. Esto sería el panel derecho, cuando entras el panel derecho, pues ahí tenemos mucha medicación. Esto es un aparatito que lo que hace es aspirar las secreciones en caso de que haya un vómito, tengan mucha mucosidad. Aquí tenemos otro aparato de tensión, esto está lleno de medicamentos, de ampollas. Aquí tenemos un colchón que se llama colchón de vacío en caso de un accidente, lo que hace es arropar al paciente y deja todas las articulaciones inmovilizadas. Entonces lo puedes sacar del lugar donde esté y los baches, ¿no? Apenas tienen repercusión sobre los huesos ni las articulaciones. Estos son cascos que llevamos cuando hay un accidente de tráfico, por ejemplo un camión o hay un incendio, nos metemos en un sitio peligroso para protegerte la cabeza y los ojos, nos llevamos unos cascos. Y aquí arriba pues hay múltiples cosas, ¿no? Como sábanas, unos pañales grandes para algo de limpieza. Este aparatito de aquí que se ve es un aparatito que mide la frecuencia cardíaca, ¿no? El pulso y el oxígeno, se mide con el dedo. Aquí tenemos unas pocas de tomas de oxígeno. En total llevamos 4 botellas de oxígeno en la ambulancia, 2 así de grandes y 2 pequeñas. ¿Bien? Llevan unos manómetros que los revisamos en cada turno para confirmar que tenemos oxígeno suficiente, porque a veces los traslados son largos y no podemos correr el riesgo de perder o no quedarnos sin oxígeno, sería muy peligroso. Esta sería la visión que tiene el médico. Aquí iría la cabeza del enfermo y allí irían los pies. Pues el médico normalmente se pone en la cabeza del enfermo y ve todo el cuerpo, ve cómo trabaja el enfermero, la enfermera, el técnico, tiene un control de toda la ambulancia y aquí a la derecha se te quedaría el monitor donde se ve lo del corazón y desde ahí puedes distribuir bien el trabajo y si hay algún problema durante el traslado, pues lo intentas solucionar. Y esto es un respirador portátil. En caso de que personas pierdan la conciencia de forma importante o no puedan respirar o tengan un traumatismo sobre el tórax, pues hay que intubar, ¿no? Hay que meter un tubo por la boca, como el que te meten cuando te hacen una cirugía, una anestesia general. Se intuba y se conecta a este aparatito, que es un respirador, ¿no? Que te da oxígeno y aire. Y lo que hace es suplir las funciones de
tus pulmones. Y un infarto, como ya lo he dicho antes, pues es cuando no llega la suficiente sangre al corazón, lo que necesita el corazón. Se produce una estrechez, ¿no? Nosotros le llamamos estenosis, ¿bien? Pero es una estrechez. Estos son plaquitas de ateroma del colesterol, ¿no? Que como normalmente lo conocemos mejor, la grasa cuando se acumula, y como ha dicho antes el doctor Suárez, esto sería una evolución de esto, ¿no? Esto sería la arteria coronaria, lo que le da sangre al corazón para su nutrición. Al corazón llegan dos tipos de sangre, una la que entra por dentro y el corazón como una bomba la impulsa fuera al resto del cuerpo, y esa misma sangre vuelve al corazón por sus arterias de fuera y le da nutrición al propio corazón. Esas son las que producen el infarto, ¿no? Las que hemos estado comentando. Pues esta plaquita de ateroma que hay dentro de la luz, dentro del vaso, de la arteria coronaria, se rompe. Cuando se rompe, pues igual que cuando tienes un esollón, una heridita, se forma una costra, ¿no? Se van formando una costra, esas son las plaquetas. Pues se produce ahí un trombo que va cerrando la luz por donde pasa la sangre. Mientras más grande sea ese coágulo que se va formando, más riesgo de infarto. Y hay medicamentos, que son los que se dan, ¿no? Como la aspirina, que lo que hacen es minimizar la formación de este coágulo. ¿Y cómo podemos transmitir un poco de información y de ayuda a la hora de tener un infarto? Bueno, pues hay un programa Corazón que está desde el 2002, que se surgió, ¿no? Se gestó en la empresa pública de emergencias sanitarias, que es el 061. Ya hay más de 16.000 pacientes y son para personas que han padecido un infarto o una angina de pecho. Ahí tenéis el teléfono y el correo electrónico donde podéis solicitar información. ¿Y esto para qué sirve? Pues cuando tengáis un problema, si tenéis tarjeta corazón, todo es más rápido. Es una forma de acelerar, ¿bien? Es una forma de acelerar. Pero también tenemos otro problema con las arterias, con esos coágulos y esos trombos que se forman, que es el ictus, ¿no? El ictus, pues es como el infarto, pero en el cerebro es lo mismo, ¿no? La diferencia fundamental, además de la localización, es que el infarto puede ser como un trombo, el flujo queda bloqueado, o en el infarto también puede ser por una hemorragia. Lo más frecuente es porque tenga la tensión muy elevada. Una tensión muy alta puede romper una arteria y esa hemorragia también produce un ictus. ¿Bien? ¿Qué hacemos con el ictus? ¿Cómo podemos ayudar en el ictus? Bueno, pues lo mejor es sospecharlo. ¿Cómo sospechamos un ictus? Pues lo más fácil, está ya más que extendido, lo veréis en 1000 páginas en Internet. Cuando una persona tiene uno de estos 3 síntomas, con que tenga solo uno, ya hay sospecha de ictus. Si tuviera los 3, es un ictus, casi en el 80% de los casos. ¿Qué es? Pues la boca torcida. Una forma de acusar más esa desviación de la boca es decirle a la persona que intente soplar una vela. Y al soplar, el aire no sale de frente, sino sale de lado. ¿Bien? Un brazo caído, le decís que levante los brazos y uno se cae o ni siquiera lo levanta. O puedes hacer así y se le cae. Bien, ¿vale? No puede. Depende del nivel de parálisis que tenga. Si la parálisis es completa, no lo va a mover, y si es parcial, pues quizás lo mueva un poquito, pero nunca lo va a poner así. ¿Sí? O no puede, se le cae. ¿Bien? Y dificultad, empieza a hablar raro. ¿Bien? No habla, no intenta hablar y no sabe expresarse. Después, ¿qué hago? Una vez que tengo la sospecha, llamo al 061. Hoy día hay una cosa que se llama código ictus, que lo podéis aprender, que tiempo es igual a cerebro, igual que en el corazón. El tiempo es corazón, el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque a día de hoy ya hay tratamiento específico para el ictus muy parecido al del infarto, con medicamentos y con técnicas de cateterismo que te pueden quitar el ictus. ¿Qué quiere decir esto? Pues una persona que le da un ictus, de que se puede quedar con medio cuerpo paralizado, se queda con un nivel de dependencia muy importante,
puede quedarse normal, como está, porque ya hay técnicas para quitar ese coágulo, lo hemos dicho antes, ¿bien? Pero solamente se puede hacer durante las primeras horas. Entonces es muy importante avisar. De hecho, hasta hace poco, los ictus, si el paciente respiraba bien y demás, no era una emergencia, porque no había tratamiento. Se enviaba una ambulancia, pero a día de hoy no. Un ictus es una emergencia médica, porque aunque no corre riesgo la vida, sí corre riesgo las secuelas. Son secuelas muy importantes. Imaginad que alguno de nosotros ahora mismo nos quedáramos con medio cuerpo paralizado. Eso sería una catástrofe, ¿sí? O que alguno de nosotros no pudiera hablar, dejara de hablar, es que no puedes hablar. Pues ya hay tratamiento para solucionarlo. Pero en las primeras horas, muy importante, la sospecha y activar. ¿Y nosotros qué podemos hacer además de esto? Bueno, pues dar soporte vital, que se le dice, ¿no? El básico, ¿no? Pues ver cuando llames, ¿no? Saber si está consciente o inconsciente y ver si respira o no respira. Es así de simple, ¿no? Pues porque si la persona está consciente, ¿qué tenemos que hacer? Pues una postura cómoda, aflojar la ropa y transmitir calma. Y os recuerdo la frase del inicio de apenas hablaba, ¿no? Algo así, o apenas decía nada. Una persona mientras más malo está, menos ganas tiene de hablar, no tiene energía. ¿Por qué? Porque el cuerpo está rentabilizando la energía. No le preguntáis a una persona que la veáis mala, no le preguntáis qué le pasa 1000 veces y qué te pasa y estás mejor y qué te pasa y estás mejor. Es constante. Y cada vez que llega una persona y se arrima a esta persona, la misma pregunta. Y la misma. Lo estáis haciendo, lo que ha dicho antes el doctor Suárez, aumentando el consumo de oxígeno. Porque imaginad, ¿vale?, que sois conscientes, os habéis quedado paralizados, no podéis hablar. Y llega un familiar tuyo y te pregunta con cara de angustia, a ti te da angustia de verlo preocupado por ti, y te está preguntando y no le puedes responder, ¿vale? No le preguntáis a los enfermos. ¿Qué hay que hacer a los enfermos? Transmitir calma, positividad. Tranquilo, te vamos a ayudar, ya viene el médico, te quedes tranquilo. Eso es muy importante. Parece una cosa baladí, pero no lo es, de verdad. Quita esa angustia, ese consumo de oxígeno, esa descarga de catecolaminas que han dicho antes. Si la persona está inconsciente, pues veríamos si respira, pues lo ponemos en posición lateral de seguridad, o si habéis llamado alguna vez al 061 y os pregunta, ¿está consciente o inconsciente? No responde, ponedlo de lado. ¿Por qué? Porque hace que la lengua, dientes postizos, vómitos, mocos, todo caiga por gravedad y no obstruya la vía respiratoria. Y si está el paciente que no respira, se debe de iniciar masaje cardíaco. Masaje cardíaco. A día de hoy, desde el teléfono del 061 os darán las recomendaciones de cómo hacer masaje cardíaco y os guían y os están dando los tiempos y cómo poner las manos y os van explicando. Se llama RCP telefónica. Ya desde hace más de un par de años o así se está haciendo y con buenos resultados. ¿Y por qué es importante esto? Pues mirad, solamente un poco más del 10% de las personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital se le hacen estas medidas. Y son tan importantes estas medidas porque un 10% de supervivencia se va perdiendo cada minuto. O sea, cada minuto que una persona entra en parada cardíaca y no se le hace RCP, pierde un 10% de probabilidad de seguir con vida. Y es la cadena de supervivencia, que es llamar, iniciar el masaje cardíaco, si es caso necesario, llegaría el 061 o el equipo de urgencia con un desfibrilador, lo estabilizaría y se trasladaría en el hospital. Aquí os pongo rápidamente, porque después hay un taller de cómo va a ser la secuencia del taller, cómo se puede hacer esto. Ya acabo, 20 segundos. Se comprueba si responde o no. Si no responde y no respira, se pide un desfibrilador en el caso de que lo haya, hay ya muchos sitios donde lo hay, y se llama al 061. Primero se llama, Primero se llama. Si respira normalmente, se pone en posición lateral de seguridad y se llama al 061, pero fijaos aquí que si no respira, si está en paro cardíaco, primero se llama y después se inicia el RCP. No tiene sentido empezar el RCP y luego llamar, pararlo, ¿vale? Si hay dos personas, le dices llama al 061 y yo hago RCP. ¿Vale? Y si tenemos un DEA,
pues es simple, le pones los parches, ahora lo explicaremos en el taller, y el DEA tiene un altavoz y te va dando las instrucciones. Es un desfibrilador automático. Y para acabar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que se ocupan de que esto vaya cada vez mejor. Muchas gracias.